La historia de las 12 tribus de Israel es una de las narrativas más fundamentales y fascinantes de las Escrituras, entrelazada con promesas divinas, identidades tribales, conquistas y restauraciones. Todo comienza con la figura patriarcal de Jacob, nieto de Abraham, a quien Dios renombró como Israel después de luchar con un ángel en Peniel. Este evento marcó no solo un cambio de nombre, sino un giro espiritual profundo. Jacob tuvo 12 hijos con sus esposas Lea, Raquel, Bila y Silpa. Estos hijos se convirtieron en los progenitores de las 12 tribus que conformarían la nación de Israel. Cada uno de sus nombres llevaría consigo una identidad particular, una bendición profética y un destino específico que resonaría a lo largo de los siglos. Rubén, el primogénito, fue inicialmente el heredero natural, pero debido a su pecado de profanar el lecho de su padre, perdió su derecho a la primogenitura, que fue repartido entre José y Judá. Simeón y Leví, los siguientes en la línea, también fueron reprendidos por su violencia al vengar a su hermana Dina. Como consecuencia, sus tribus no recibirían territorios definidos, siendo Leví apartado para el sacerdocio y Simeón absorbido parcialmente dentro de Judá. Judá, el cuarto hijo, recibió una promesa profética de realeza. De su linaje nacería el rey David y, eventualmente, el Mesías prometido, Jesucristo. Su tribu se estableció en el sur de Canaán, convirtiéndose en el corazón espiritual y político de la nación. José, el hijo amado de Raquel, recibió una doble porción por medio de sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob los adoptó como suyos, elevándolos al estatus de tribus fundacionales. Efraín llegaría a ser una de las tribus más influyentes del norte, mientras que Manasés se extendió por ambos lados del río Jordán. Benjamín, el hermano menor, se mantuvo leal al reino del sur junto a Judá. Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón completan el conjunto de las 12 tribus. Cada uno recibió su porción territorial después de la conquista de Canaán, conforme a la dirección de Dios a través de Moisés y Josué. La distribución de la tierra prometida no fue un simple arreglo geográfico, sino el cumplimiento literal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, 18-21. Allí, Dios prometió dar a su descendencia una tierra que se extendía desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. La asignación de las tierras, registrada en el libro de Josué, fue realizada por sorteo, asegurando así una distribución justa y guiada por la voluntad divina. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido sus territorios al este del Jordán, mientras que las otras 9 y media tribus fueron establecidas en Canaán. Cada territorio asignado a una tribu se convirtió en una manifestación física de la fidelidad de Dios. Judá, por ejemplo, recibió una gran porción en el sur, un hecho que prefiguraba su papel central en la historia de Israel, como cuna de la realeza y del Salvador. Efraín, favorecido por Jacob sobre su hermano mayor Manasés, recibió una región fértil y estratégica en el centro del país. Los levitas, por su parte, no recibieron una tierra propia, sino ciudades repartidas entre las demás tribus, junto con pastizales para su sustento. Este arreglo reflejaba su rol sagrado como ministros del Señor. Deuteronomio 18, 1-2 declara que el Señor mismo sería su herencia, enfatizando su dependencia total de Dios y su función espiritual en medio del pueblo. La tierra prometida era más que una propiedad, era un espacio consagrado donde Israel debía vivir como un pueblo apartado, una nación santa bajo un pacto eterno con Dios. Como se afirma en Éxodo 19:6, estaban llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, este llamado conllevaba responsabilidades: obedecer la ley, practicar la justicia y mantenerse fieles al único Dios verdadero. A lo largo del periodo de los jueces, las tribus enfrentaron desafíos tanto externos como internos. Aunque se unían ocasionalmente para luchar contra enemigos comunes, también caían en idolatría y conflictos entre ellas. Esta fragilidad culminó con la división del reino después de la muerte de Salomón. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, se separó del reino del sur, formado por Judá y Benjamín. El reino del norte, conocido como Israel, cayó en una espiral de rebelión e idolatría. A pesar de las advertencias de profetas como Elías, Amós y Oseas, persistieron en su desobediencia. Finalmente, en el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó Samaria, la capital del norte, y deportó a la población. Como narra 2 Reyes 17,
5-6, los israelitas fueron llevados a lugares lejanos como Ala, Abor y las ciudades de los medos. Esta dispersión marcó el inicio del misterio de las tribus perdidas. A lo largo del tiempo, estas tribus se mezclaron con otras naciones, adoptando costumbres extranjeras y perdiendo, al menos en apariencia, su identidad como israelitas. No obstante, la Biblia sugiere que estas tribus no fueron olvidadas por Dios. En Amós 9:9, se afirma, ciertamente mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un solo grano en tierra. Este versículo revela que aunque fueron esparcidos, no escaparon del conocimiento ni del propósito divino. Asimismo, en Oseas 1:10-11 se anuncia una restauración futura, en lugar donde se les decía, vosotros no sois pueblo mío, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe. Esta profecía vislumbra una futura reunificación de todas las tribus bajo un liderazgo común, en una época de restauración espiritual. Durante siglos, muchos han especulado sobre el destino de las tribus perdidas. Algunos estudiosos creen que ciertos grupos en África, Asia y Europa podrían descender de ellas. Por ejemplo, la comunidad Beta Israel en Etiopía afirma descender de la tribu de Dan. En India y Afganistán, también existen tradiciones que vinculan ciertas poblaciones con el antiguo Israel. Aunque la mayoría del pueblo judío actual desciende de Judá, Benjamín y Leví, hay indicios de que miembros de otras tribus sobrevivieron e incluso se integraron en el reino del sur. El Nuevo Testamento proporciona pruebas de esto. En Lucas 2:36, la profetisa Ana es identificada como de la tribu de Aser, una de las tribus del norte. También Pablo, en Filipenses 3:5, se declara de la tribu de Benjamín. Las promesas proféticas acerca de la restauración de Israel no se limitan al regreso físico a la tierra, sino que incluyen una renovación espiritual bajo el liderazgo del Mesías. En Ezequiel 37:21-22, Dios promete reunir a los hijos de Israel de entre las naciones y unirlos en un solo reino bajo un solo rey. Ya no serán dos pueblos, ni estarán divididos jamás. Esta visión apunta claramente a un futuro mesiánico, donde las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob alcanzarán su plenitud. También Isaías 11:12 habla de un segundo éxodo. Acontecerá en aquel día que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, y juntará a los desterrados de Israel. En el libro de Apocalipsis, la visión de los 144,000 sellados en el capítulo 7 incluye 12,000 de cada tribu, lo que demuestra que, a pesar de su aparente desaparición, las tribus siguen siendo reconocidas y contadas por Dios. Esto refuerza la idea de que su papel en el plan divino no ha terminado. La dispersión, lejos de significar el fin, es parte de un proceso redentor más amplio. La fidelidad de Dios asegura que su pacto con Israel no ha sido anulado. Las promesas continúan en pie, y la restauración completa llegará en el tiempo señalado. Por tanto, la historia de las 12 tribus no es solo un relato del pasado, sino una narrativa viva que habla del propósito eterno de Dios con su pueblo. Desde la bendición de Jacob en Génesis 49, pasando por la conquista de Canaán, hasta la dispersión en el exilio y las promesas de restauración en los profetas, cada paso revela una fidelidad inquebrantable del Creador hacia los descendientes de Israel. Aunque hoy muchos descendientes de estas tribus pueden estar dispersos por todo el mundo, ocultos entre pueblos y culturas, el plan divino no ha cambiado. La promesa sigue vigente, la restauración está profetizada y el cumplimiento será glorioso. Así, al estudiar las tribus de Israel, no solo descubrimos la raíz de una nación, sino también la expresión viva de un Dios que cumple su palabra, que no olvida a los suyos y que guía la historia hacia su redención final. Si este contenido te ha edificado, no olvides compartirlo con otros y suscribirte al canal para continuar explorando juntos la riqueza de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga poderosamente.